Es un honor, es un gusto estar contigo en este momento. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos desde donde tú te encuentras, sea tu casa, sea tu oficina, tu lugar de trabajo. Vaya, para nosotros es un verdadero privilegio que nos autorices ingresar hasta tu esfera de actividades. Dicho esto, bueno, pues esta es la tercera sesión en que hemos estado platicando acerca de un tema que taladra todo el temple social. Prácticamente el delito de secuestro, como bien lo sabes, bueno, pues es uno de los más atroces, debido a que pues es un delito digamos plurilesivo, porque tiene por objeto destruir diversos bienes jurídicos de aquellos previstos, desde luego, en el código, en las leyes especiales y bueno, pues incluso en el Código Penal Federal. Si tú te das cuenta, la redacción del delito de secuestro está estructurada de tal manera para que pueda proteger a muchos bienes jurídicos. Y en ese sentido, quiero decirte lo siguiente. Fíjate que el artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que como bien lo sabes, vino a la vida jurídica en México en noviembre de 2010, bueno, pues tipifica el delito, pero bajo diferentes aristas. Es decir, lo que vengo a contarte en este momento, querido amigo, amiga, es que el delito de secuestro va a ser multifacético. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley General en cuestión, existen diversas maneras de cometer el delito. Entonces, desde este momento yo te invito a que destierres de tu cabeza la idea vieja y digamos repetida en muchos foros y en muchas ocasiones, en el sentido de que el secuestro persigue una finalidad económica. Eso no es del todo cierto, eso no es verdad. Basta con abrir la Ley General en cuestión a partir del artículo 9 para verificar que el hecho delictivo que se prevé en las fracciones primera en adelante y en los incisos respectivos que componen este artículo prevén una diversidad de formas para cometer el delito de secuestro. Fíjate, si nos vamos al inciso A del artículo 9, llegamos a la conclusión de que, desde luego, para cometer secuestro hay que obtener para sí o para un tercero un rescate o cualquier beneficio económico. Eso ya lo sabemos todos. Esa es la concepción que nos enseñan en las escuelas. Pero si nos vamos al inciso B, dice detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o causarle daño. Fíjate, si tú detienes a una persona y la mantienes en calidad de rehén e incluso la amenazas con privarla de la vida, fíjate lo fáciles que son estos hechos. Retienes a una persona y la amenazas, eso es secuestro. O sea que para este caso no necesito acreditar la privación de la libertad con un propósito económico. En absoluto no. Basta con que tenga a una persona guardada y decirle, te vas a morir, te voy a lastimar. Voy a lastimar a alguien que tiene relación contigo para el efecto de que se te apliquen de 40 a 80 años de prisión. Oye, pero el elemento subjetivo distinto del dolo consistente en el ánimo de obtener un beneficio económico no es absolutamente necesario. Viajamos a la fracción C, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad. En ese caso, definitivamente se necesita un elemento material, esto es, causarle alguna lesión, causarle algún daño a la persona que está confinada para el efecto de que, incluso sin haber pedido cualquier tipo de rescate o beneficio o aspectos económicos, se concrete el delito de secuestro. Oye, si me dices esto, entonces lo previsto en la fracción B e incluso en el inciso C, es muy fácil cometer secuestro, definitivamente es bastante fácil. Por eso es muy importante este tipo de conversatorios. Por ahí tenemos un micrófono encendido, por favor. Yo le ruego a la persona que lo apague porque me distrae un poquito. Es muy importante este tipo de foros e invitarte, desde luego, a que leas pormenorizadamente tu ley. Fíjate que en el tribunal en donde yo trabajo, he escuchado en reiteradas ocasiones, por la vía del agravio, ya que me encuentro en un tribunal de segunda instancia, es que mi cliente
Nunca pidió beneficio económico, completamente infundado. No tiene razón de ser porque la hipótesis conductual a la cual se ajustó la conducta del sujeto activo del delito no fue, inciso A, obtener para sí un rescate o beneficio económico, sino se ajustó a la C, causar daño a la persona privada de la libertad. O sea, la privó de la libertad y le hizo un daño, el que sea. ¿Con eso es secuestro? Sí, con eso es secuestro. Oye, ¿y cuánto me va a tocar? De 40 a 80 años. Y finalmente hay otra manera de cometer secuestro, que de acuerdo con nuestra legislación mexicana es causar o realizar secuestro exprés. Fíjate que este secuestro exprés es un delito autónomo, es un tipo penal especial, porque no tiene que ver con las maneras de concretar un secuestro, de acuerdo con los incisos A, B y C ya comentados, sino que más bien tiene un común denominador que es la privación de la libertad, pero otros que lo vuelven independiente. Dice, desde el momento mismo de su realización, o sea, de la privación de la libertad, dice, se entiende por ejecutar los delitos de robo o extorsión, dice, se prive de la libertad a otro. Dice, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. O sea, si te das cuenta, la privación de la libertad en este caso es un medio de comisión. Yo te privo de la libertad para el efecto de cometer diverso delito, pudiendo ser robo o extorsión. Yo sé que el tiempo se me está acabando, es bastante corto, te quiero dejar con la siguiente idea. Ya te dije que hay varias maneras de concretar secuestro, que no necesariamente debemos solicitar un rescate, pero otra idea muy importante es, para terminar, que cuando cometemos secuestro exprés, aquellos delitos, fíjate, aquellos delitos que se cometen a la par, mientras realizamos la conducta principal, se tienen que sancionar. Esto es, se tienen que investigar y en su momento sancionar. Oye, maestro Daniel, ¿pero qué crees? En ese tipo de casos se da un principio de consunción, es decir, se va a aplicar la penalidad de aquel delito que mayormente protege al bien jurídico más importante, que sería secuestro. No. En este tipo de casos hay cláusulas de salvedad que destruyen, que vuelan en pedazos, que diluyen, no sé cómo decirlo, que destruyen el principio de consunción. No es cierto que en materia de secuestro opere la acumulación o el concurso ideal de delitos. Todos aquellos delitos que resulten cometidos por virtud de la realización del hecho principal tienen que ser investigados y sancionados de manera independiente. Con eso termino. Yo te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Esto fue Radio Jurisprudencia, la radio que te funda y te motiva.